el doctor Isaac Humala. Don Isaac, ¿cómo está usted? Muy buenas noches, muchas gracias por estar con nosotros. Con todo gusto, muchas gracias. Los saludo muy afectuosamente. ¿Cómo se siente, oiga? ¿Un poco triste? ¿Un poco deprimido? Ni triste ni deprimido, sino no ya estoy golpeado. Entonces este es uno más de tantos. ¿Un golpe más? Un golpe más, uno está ya escarmentado, tranquilo, ¿no? Y siempre animoso. Diría que y con fe. ¿Usted está curtido ante la adversidad? Sí, claro. 2 hermanos de padre y madre, ¿no? Compañeros de juventud, de todo, del cuartel, colegas, ¿no? Todas esas cosas, ¿no? En tal forma que llega a la presidencia, ¿no? Bueno, y se ensaña con el hermano, lo que no ha hecho ni Toledo, que podría haberlo hecho, porque Antauro se subleva contra Toledo, no contra... Podría ser explicable, pero le digo tantas cosas en su periódico, Samba Canuta, como se dice, ¿no? Al presidente Toledo, ¿no? Él no le hizo caso. Era un loquito que hablaba. Lo mismo también Alan. En los 5 años Alan también fue atacado, ¿no? Por la euforia de Antauro, tampoco. Y el hermano. Ahora, me voy a poner por un instante en la posición del presidente. Es el hermano de Antauro. Tiene que tener 100 ojos en todas partes cuidándose de no favorecerlo. Al menor atisbo de favorecimiento todo el mundo se le viene encima, le van a decir que tiene privilegios, etc. Supongamos que si como parecía que iba a ocurrir, yo pensé que iba a ocurrir así, se lo digo, el TC votaba a favor de Antauro. ¿Cómo iba a quedar Ollanta? ¿Cómo iba a quedar el presidente? Bueno, no habría ningún problema porque todas las condiciones están dadas. Incluso una cosa trascendental. A raíz de este asunto, ¿no? El Poder Judicial, los jueces, los penalistas, que creían que no había delito político, sí. ¿no? Bueno, ahora ya la Corte Suprema ha cambiado de opinión. Ya acepta que el delito político que está previsto claramente en la Constitución como norma constitucional, porque de los derechos políticos van contra el Estado y la nación. Sí. Y la única forma de hacerlo es en alzamiento en armas. Exactamente. Así lo dice el Código, ¿no? Y en esto, ¿no? Ya es importantísimo que ya se reconoce, ¿no? El delito político. Pero más importante que el delito político, que en este momento es importantísimo, es que si bien el alzamiento en armas es rebelión o sedición, pero también hay alzamientos sin armas. Sí. Por ejemplo, en este momento los cortes de carretera, por acá, por claro. allá, y que va a abundar más todavía, eso no son rebelión ni sedición, son motines, alzamientos sin armas contra el gobierno, que no va a derribar al gobierno, sino enerva algunas facultades de poder. Y se crea también, a raíz de esto, ¿no? El delito de conspiración. Entonces, 2 más personas que conspiran para rebelión, o para sedición, o para motín. Entonces, en este momento, para que la policía sea más eficaz, el gobierno, el ministro del Interior, ¿no? Debe empezar a usar la figura de lo que está tipificado en el Código Penal, la conspiración. Usted es dirigente de un sindicato y van a planear cortar carretera o tomar el local. Entonces va el servicio de inteligencia que tiene derecho, ¿no? Estar en la asamblea. Usted pide la palabra diciendo que mire que como el pliego no se resuelve, hay resistencia, ¿no? Hagamos una cuestión de fuerza. Entonces dirán, ¿en qué cosa? Vamos a tomar la fábrica. Correcto. O impedir que funcione la fábrica. Entonces el otro se adhiere. Con eso hay una conspiración. Ya se configura la conspiración. Claro. Entonces la policía más de 2. llama, ¿no? Y hace su denuncia. Entonces en sus inicios se corta, se cita también al patrono, mira lo que está creando problemas, ¿no? Y la penalidad máxima es 6 años, ¿no? Y 3 mínimo, ¿no? Y esto, ¿no? Sería pues una solución de previsión, o sea, el servicio de inteligencia, la policía, debe hacer una acción de prevención de los delitos, ¿no? Mediante, ¿no? Haciendo uso de la figura de la conspiración. Entonces yo creo que esta es la parte más útil de este juicio del Andahuaylazo
con todos los errores que ha habido, que se desconocía que no había, ¿no?, el delito de rebelión, sedición, o sea, son delitos políticos sociales. Desde hace meses, varios, no solamente yo, otros periodistas y mucha gente, pensaba que la suerte ya estaba echada, que la causa de Antauro ya había triunfado, o sea, que le iban a dar la razón y ya se mencionaba inclusive que había 4 votos, etc. De pronto se comienza a demorar la publicación del fallo o la emisión del fallo, y algunos interpretan que esa demora se debe a una forma de ganar tiempo para que uno se voltee. ¿Qué sabe usted de adentro? ¿Qué pasó adentro del tribunal? Bueno, exactamente no lo sé, pero lo real es de que erróneamente, ¿no?, mal aconsejado o mal ubicado, ¿no?, Ollanta considera que su enemigo, uno de sus enemigos fundamentales, ¿no?, es su familia. O sea, Antauro, sus hermanas y el papá, que nos consideran muy radicales, muy belicosos, ¿no?, muy fundamentalistas, ¿no? Entonces, ¿no?, él, por ejemplo, ha tratado de sepultarlo en la naval, y para eso, ¿no?, tuvo que modificar un decreto supremo. En su artículo primero dice, acá es únicamente para los cabecillas, ¿no?, de terrorismo, de estos movimientos, cuya figura, ¿no?, sola figura, ¿no?, es una amenaza para el país. Abimael Guzmán, ese tipo de Olay, solamente. Claro. Y En el segundo párrafo de ese artículo, de ese decreto supremo, dice, nadie más de los que están pueden entrar. Sí. O sea, morían en la cárcel, con eso se cerraba, ¿no?, la base de Naval, que es una especie de Guantánamo, ¿no? Y entonces, en un decreto de febrero, modifica eso, solamente le suprime todo un decreto para suprimir ese segundo párrafo. Claro. Ahora, Parecía intrascendente. Y al mes y días, ¿no?, lo modifica diciendo que el presidente del CEREC, o sea, de la Naval, sí, considerando que un delincuente, ¿no?, ha cometido delitos de extrema gravedad, ¿no?, tiene libertad de sacarlo o ponerlo a quien considere, ¿no?, calificando él, ¿no? Y ahora, lo califica él, y el único que sí, llevado claro, para eso fue la norma. Ahora, de nuevo, póngase en la posición de su hijo Ollanta, del presidente. Sale una publicación, en esa publicación dice que Antauro tiene privilegios, que recibe visitas, que usa teléfono, que usa esto y que usa el otro. Y todo el mundo acusa al presidente de protegerlo. El presidente lo arrinconan con esto. Entonces, ¿qué tiene que hacer el presidente? Decir que no se casa con nadie y menos con su hermano. ¿No le parece eso justificado? Podría ser, pero si fuera el presidente, ¿no?, si tiene privilegio, es un problema del INPE, o sea, de la cárcel, ¿no? Ya. Entonces, en todo caso, sancionó, pues, a la cárcel. Además, hay sanciones también contra los que infringen las normas. Las normas internas. Claro. Entonces, cárcel, claro. ¿no?, entonces no es un problema nacional, ¿no?, es un internado. Entonces, el internado podrá alterar el interior de la cárcel, pero ¿cómo puede alterar el orden público? ¿Cómo le puede interferir el gobierno? ¿Por qué no ha hecho lo mismo, por ejemplo, Toledo, el otro? Lo mismo ha sido, si no lo acusaba, puede que malcriado, ¿no?, porque él es consciente, sabe que no es delincuente político, entonces si a usted le pone, pues, asesino, todas esas cosas, ¿no?, y lo están tratando como delincuente común, cuando él está todo lo contrario de delincuencia común. El delincuente común es un egoísta, va a un objetivo concreto y a una persona o algunas personas. La motivación. Este es, ¿no?, altruista, Claro. ¿no?, puede estar equivocado, ¿no?, aventurado, aunque sea lo que sea, pero no es un delincuente. Entonces, eso, y todavía lo tratan muy mal en el proceso. ¿A usted, no, don Isaac, le preocupa menos la popularidad? No, al contrario. Al presidente le tiene que preocupar más la popularidad porque, Dios mío. No, la popularidad se hace, pues, con obra. La popularidad se hace, ¿no?, siendo consecuente con lo que ha prometido al país, pero no puede ser, por ejemplo, que en este momento le están saboteando a los ministros. Yo siempre he denunciado, hasta antes de la renuncia del doctor Roncagliolo, que de los 18 ministros, 17 con cartera y uno sin cartera, ¿no?, solamente eran 3, un nacionalista, la doctora Najara, ¿no?, un amigo, el señor Paredes, de Arequipa, sí, ¿no?,
y ministro de Transportes. el amigo, el invitado, doctor Roncagliolo. Ellos votaron tanto en abril primera vuelta como en junio de la segunda vuelta. Se mantuvieron. De los otros 15 han votado contra. Tanto en abril, en la primera vuelta como en la segunda. Y ahora están votando Se igual. han subido al carro en la segunda Ahora peor vuelta. todavía. Ahora solamente tiene 2. Ana Jara y su amigo Paredes. El resto de los 17 están saboteándole. Por ejemplo, ¿cómo es posible? No es sabotaje que le hacen sacar el proyecto de ley de la universidad, de la universidad. Y solamente la presentación del proyecto provoca manifestaciones, toma de universidades. Correcto. Entonces y después, antes de que me fuera al extranjero hace unos meses, la cuestión de, por ejemplo, el actual. En este momento han atacado el local del partido acá en la avenida Arequipa, ¿no? Han tirado huevos, piedras. La ley de ¿no? servicio civil se refiere usted. Claro, sí, Claro. En el norte, en todas esas cosas. Claro. Están quemando sus efigies acá mismo en la puerta. Sí, he visto en la Eso, tele, ¿sabes? ¿quién lo ha provocado? Su gabinete y su Congreso, ¿no? En el gabinete aprueban eso, ¿no? Es para quemarlo al presidente. ¿Lo están sacrificando? Lo están sacrificando, claro, lo están sacrificando. Es tremendo lo que usted dice, ¿eh? Pero es objetivo, no es una opinión, es un hecho. Es un hecho. Entonces, eso es lo que lo está despertando. En este momento, ¿no? Es por culpa de Antauro lo que le están haciendo todas estas cosas. Y lo que harán más. ¿No? O el trato con la cuestión de la minería, con la cuestión de la pesquería, con la cuestión de la madera, que son los 3 recursos fundamentales de la nación. ¿No? ¿Se imaginó usted esto alguna vez? No, jamás. ¿Se imaginó que iba a tener a sus 2 hijos militares formados por usted de una manera muy especial? No digo que no haya formado a los demás hermanos, pero estos 2 tienen un trato de alguna manera especial. No, incluso yo he pensado cuando yo descubrí una fórmula cuando tenía capaz 25 años, 30 años, de que la desgracia nacional no podía culparse a Pizarro, ¿no? A ningún extranjero, ¿no? Sino estaba en la cabeza y en el corazón del peruano. ¿Por qué sigue usted en esto? ¿Por qué tiene esta cosa tan fuerte? Entiendo que es un padre que está comprometido en esto, evidentemente, pero tiene una pasión, tiene una tenacidad. Otros esperarían de usted, ¿sabe qué? Que estuviese tranquilo, que no fuese a medios de comunicación y que sus declaraciones fuesen un poquito más, ¿cómo llamarle? No se me ocurre qué palabra emplear, amables, más tranquilas, más hablar generalidades, vaya. ¿Por qué no es así usted, señor? Bueno, es mi carácter, seguramente es la enseñanza de mi mamá, la verdad hay que decirla claramente y no hay alianza con la mentira, no hay unidad con el mal, no hay unión es solamente para el bien, ¿no? Entonces, ¿no? Además, me repelen las injusticias y yo estoy en esto desde la niñez. En el colegio he hecho huelgas, me han expulsado. Ha hecho huelgas en el colegio. Claro. ¿A qué edad hizo su primera huelga, digamos? Cuando estaba en segundo año, ¿no? Encabecé una huelga. Segundo de media, me dice. Segunda de media. Votamos al director, pero ahora analizando no tenía razón. Bueno, tengo que dejarlo acá, doctor. Si me permite preguntarle, ¿la señora cómo está? Bueno, como Con le dije, todos estos acontecimientos. está afectada, ella sí, afectada. Claro, yo trato de animarla, ¿no? Y bueno, ya está un poco restablecida porque analizando la sentencia he visto que ha incurrido en errores garrafales, ¿no? ¿Hay de dónde agarrarse para Sí, ya he tema? presentado un recurso de reconsideración. Reconsideración. ¿no? Por errores totalmente garrafales bueno, que hay ahí. doctor, muchas gracias. Muy agradecido. Como siempre, gracias por haber venido al programa, muy amable.